Estamos encima las Mercedes y la pregunta es, ¿terminó el mercado de fichajes? ¿O no? En el fútbol hay un lote de 3 escapados. Tomaron una ventaja suficientemente sólida del grupo de 3. Van 2 toques y el tercero lo va a dar durante nuestro episodio de hoy, Ignacio Benedetti desde otra parte. Estamos en A 3 Toques. Bueno, qué gusto que nos acompañen. Estamos encima de las Mercedes. Este es un lugar nuevo de encima de las Mercedes. Hay 3 sofás, 3 espacios como este que ven acá. Lo que pasa es que no ven el sofá que tenemos delante. Pero está, fíjese, estos 2 muebles acá, la mesa. Es un espacio muy bonito. Esto es un campo de fútbol, esto es un carril. Si estamos atacando hacia allá, hacia donde está Gregorio, por el carril derecho. Espectacular. Tenemos una visual la vista genial. Y si es al revés, sería el carril izquierdo. Pero nos sentimos cómodos como siempre, ¿no? Espectacular encima de la Mercedes. Bueno, qué gusto estar con ustedes como siempre aquí en A 3 Toques. Ignacio, por supuesto, va a dar sus aportes más adelante. Vamos a comenzar hablando de fútbol nacional. La Guaira ganó 3-1. Caracas perdió por la mínima en Mérida con Estudiantes que necesitaba, José. Con uno menos. Estudiantes tenía uno menos desde muy temprano en el partido y gana y pudo haber goleado. Se vio muy mal Caracas en ese partido. Estaban ilusionados con el empate de la jornada anterior. En los últimos minutos le fue mal, salieron raspados con Estudiantes. Pero eso sí, Estudiantes saca esta victoria balsámica, Josías, porque la necesitaba y la pedía a la afición que durante la semana había dejado unos carteles colgados a lo largo de la ciudad. Mucha tensión había y se meten en el grupo de los cuadrangulares, en los 8 primeros. Claro que hay que sostenerlo, jugaron bien y pudieron haber goleado a un equipo histórico en otro país como lo es el Caracas. Ahora, háblame de Táchira. Ganó Táchira 1-0 en Anzoátegui en un muy buen partido. Sí. Partido que Táchira pudo haber ganado con alguna ventaja mayor. También pudo haber hecho algo de más daño al Anzoátegui, pero un muy buen partido en un ambiente muy optimista, más allá de algunas noticias que no eran buenas. La salida de Brian Castillo, el momento de Sayomo que lo está pidiendo por una cláusula de repesca del Argentino Junior para obligar a Táchira a comprarlo. El anuncio aún no oficial, pero es un hecho de Peñaranda y potencialmente de otro jugador, que podría ser el Cardenal Inspectore, que manejan en el tema del Vaticano. Ustedes ven este mocktail, está por acá enterando el gran capitán de Cima Las Mercedes, Anthony, gran amigo y además de familia futbolera. Su hija trabaja con el Deportivo La Guaira en el área de fisioterapia. Así que, bueno, Anthony, pasa rapidito por acá, eres bienvenido a la casa de A 3 Toques y bueno, eres parte de una familia futbolera. Cuéntanos de este mocktail que nos has dado. Bueno, excelente. Este es un mocktail que su nombre o denominación es Beluto, ¿verdad? Es uno de los mocktails que se hacen acá encima de las Mercedes. Es algo gratificante, algo bastante refrescante. Es un mocktail, que sirve para compartir sin necesidad de tomar ningún tipo de bebida alcohólica. Bueno, muchísimas gracias, Anthony. Si no lo vieron, se lo mostramos después a Anthony. De repente por la toma no nos ayuda, pero vieron el mocktail acá, una cosa maravillosa. Espectacular. Y aquí encima de las Mercedes jugamos de local. Siempre jugamos de local, por supuesto. ¿Qué tal? No tiene desperdicio. No, tienen que venir. O sea, Táchira gana por la mínima. Hay anuncios, salidas, llegadas, pero es propio del mercado y de esta época del año. ¿No? Brian Castillo se va porque pagan la cláusula de rescisión. Lo de Sayomo es un tema de Argentino Junior de que quiere, no lo quiere tener prestado. O lo compran, exactamente, o regresa a la disciplina, pero aparentemente podría seguir en el amarillo y negro. De regresar, ¿lo ves teniendo...? No. Creo que es un movimiento para hacer que el equipo compre los derechos deportivos de manera total del jugador. Seguramente hay alguien más preguntando por él, pero creo que es un movimiento para cambiar el estatus del jugador. La firma de Peñaranda no anunciada, pero ya incluso entrenó con el equipo. Y el mismo Pérez Greco lo comentó también. Y hay un jugador que ha estado sonando en secreto, que podría ser el otro anuncio. Recordemos que el mercado de fichajes termina con la jornada de hoy, pero hay veces
que se inscribe pero no se anuncia. Tal cual. Y ni la liga lo dice, ni el club lo anuncia hasta que no esté toda la documentación. Lo hizo el año pasado Caracas con Juan Pablo Añor, que se anunció varios días después de terminar el mercado de fichaje. Ignacio, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo ves este movimiento, estos últimos movimientos en el mercado, sobre todo con tanta fuerza del Táchira? Oye, vale, qué bueno que están encima. La próxima vez me invitan. No, mentira. Me tuve que quedar en casa arreglando unas cosas, unas reparaciones. Pero voy a seguirles el hilo entonces. Voy a comenzar con Táchira. Yo creo que si llega el goleador del que se está hablando, que es un goleador criollo, que ha tenido paso por la selección venezolana, y Táchira estaría ganando un jugador interesante, aunque tiene que cuidarlo, porque es un jugador que sabemos que a veces pierde el foco, ¿no? Por otro lado, lo de Sayomo, yo no había pensado lo que viene mencionando Josías, ¿no? Que es esto de quieren cambiar el estatus. Lo que yo tenía entendido es que necesita Argentinos Juniors sacarse un cupo de esos jugadores que tiene cedido, venderlo, para ver si puede ceder a otro más. Pero esa de Josías me parece, como les decía, muy interesante porque también es una manera de decir, no estoy contando con el futbolista, es decir, Argentinos Juniors no cuenta con Sayomo y tengo que hacer negocio con esto porque si sigo de préstamo en préstamo, el jugador llega un momento que llega el último año de contrato y no, ya sabes que es muy difícil vender a un futbolista que está en esa situación. Lo de Peñaranda a mí me genera muchas dudas, se los digo sinceramente. Me genera muchas dudas porque es un futbolista que tiene mucho tiempo sin hacer diferencia. Y era un jugador en su buen momento que se caracterizaba precisamente por eso, por marcar un cambio de ritmo, un cambio de intenciones de su equipo, desde esas capacidades del el desborde, desde la posibilidad del regate largo, con espacio. Yo no lo vi mucho en Colombia, es cierto que tuvo cierta continuidad, pero no fue ese futbolista para marcar esa diferencia a la cual hacía mención anteriormente. Entonces me queda la duda. Y yo entiendo que alrededor de Peñaranda siempre ha habido un mito, y no es de él, no es de él, esto no es un cuestionamiento del jugador, pero siempre un mito de todo lo que puede ser y no ha sido. Bueno, y si no ha sido es porque por una u otra razón él ha decidido que eso sea así. Entonces no sé, es muy difícil prever que un jugador a estas alturas o a la edad de Peñaranda pueda modificar lo que venía siendo una costumbre en su carrera. ¿Por qué? Porque cada ser humano es distinto, ¿no? Pero el mercado ha sido muy interesante. ¿Saben qué? Me despierta mucha curiosidad lo de Carabobo. Me despierta mucha atención. Quiero ver qué pasa con Joandre Orozco y con Jonathan del Valle, jugadores que obviamente todos conocemos. Quiero saber qué pasa desde el punto de vista futbolístico, porque las capacidades pueden ser las mismas, pero la edad no lo es. Entonces quiero ver cómo se adaptan en un ambiente que les va a ser gentil, no solamente por el nombre, sino porque la institución, la hinchada los recibe con los brazos abiertos y también porque el entrenador los conoce, Daniel Farías los conoce. Entonces quiero pensar o quiero sentarme a observar cómo va a ser el rendimiento de estos dos futbolistas. Bien, ahí estaba la posición de Ignacio. Ganó Carabobo. Sí, le ganó y el ha sido Zamora. el equipo que en las últimas semanas fichó hasta 5 jugadores. Sí. Y todos jugadores de muy buen cartel, de muy buen nivel. Y uno que sorprendió, Jonathan del Valle. Porque aunque Jonathan del Valle, él estaba Carabobo, siempre se le había vinculado a Táchira. Y es un jugador que viene de una etapa muy buena en Turquía, en equipos de primera, en equipos de segunda, pero siempre siendo protagonista. No dejaba de marcar goles. No dejaba de marcar goles y de tener muchos partidos, muchos minutos. Es una adición tremenda para un Carabobo que está buscando su primera estrella y tener un delantero del olfato goleador, de la jerarquía de Jonathan del Valle, que ha sido un trotamundos que del fútbol. destraba juego. Claro. Esos jugadores que cuando no se le ve salida, te lo resuelve. Sí. Y ya tenían a otro, que ya habíamos hablado de él, Joandre Orozco, que es de esas características, que tiene tanta calidad que te resuelve muchas situaciones. Sumaron a un colombiano, Juan Alegría, muy buen delantero, hizo 18 goles en la temporada de arriba, porque venía de Portugal donde no le fue bien, pero anteriormente había estado en China y había marcado 18 goles con el Guangzhou. Es un muy buen delantero. Y Carabobo, ojo que lo vi muy superior al Zamora, que no es cualquier cosa. Zamora es un equipo que tiene un buen técnico, una nómina importante.
y fueron muy superiores, más allá de que el resultado fue 1-0. Me agarraron con el trago, discúlpeme. Josías cortó la, No, cortó la le di el opinión mientras tomaba el trago. Le di un pase adelantado. Bueno, mira, Josías. Jornada del domingo. UCB empata. La Guaira ganó 3-1. Caracas perdió con Estudiantes de Mérida. La Guaira ganó, gustó y goleó porque llegó a estar 3-0 y el gol de Richard Blanco, no menor Muy por buen gol. Con eso pasa a ser, supera a Castellín Castellín. y pasa a ser el segundo goleador Segundo máximo histórico. goleador detrás de Juancho García, pero alcanzar a Juancho García, No va a estar fácil. no. Y ya ha dicho. Le quedan 30 y tantos. No, más. alcanza. Yo creo que hasta más. 2.41. Y 2.41 tiene. 207, sí. Richard tiene 2.41. No, 2.07. 2.07, 2.41 serían 5 años más, 4 o 5 años más. No, 34 goles sería a 3 temporadas muy buenas. Muy bueno. Y es por complicado. eso. Pero, a ver, todo esto del Deportivo La Guaira deja claro que La Guaira está en un muy buen momento, Tolizano manejando bien el equipo, y en Metropolitano genera el despido del técnico. Sí, y llega un técnico que en Venezuela es conocido, ha dirigido a Táchira, Caracas, Zamora. Zulia, a Zamora, Estífano. Tuvo una muy buena etapa en Zamora, fue campeón en Zamora, tuvo una etapa interesante en Zulia, le fue muy mal en Táchira, le fue muy mal en Caracas, pero es un técnico conocido en Venezuela y salió un técnico que parecía sólido en su equipo. Sí. Marcenaro parecía sólido en Metropolitano, pero termina saliendo antes de tiempo. Pero ojo, el líder es el conjunto de La Guaira, con 15 puntos, 14 puntos tiene Táchira y tiene el conjunto de Carabobo, la diferencia es un gol nada más. Y el que le sigue tiene 10. Quiere decir que hay 3 que se escaparon. Sí. Y en la tabla acumulada sigue manteniendo esa férrea ventaja el conjunto de La Guaira. Digo férrea porque no cede. Perdió un partido la semana anterior, Claro. pero los que lo perseguían... Lo empató. No, en la semana anterior perdió 1-0. Ah, perdió una 0. Perdió 2-1, perdón. 2-1. Con Anzoátegui. Pero los rivales empataron. Exactamente, y No le le dieron mayor- descontaron tanto. Exactamente. Ahora, Ignacio, ¿cómo ves el rendimiento de La Guaira? Vuelve a la victoria, sigue líder, y hay 3, y los 3, ya lo dijo Josías, 3 que se escaparon y parece que se separan del resto definitivamente, ¿no? Yo me empiezo a poner cómodo también porque, a ver, ustedes están muy bien encima, ya los vi con ese mocktail que les prepararon. Mira, para hablar de esto que ustedes vienen mencionando, los 3 que están arriba son los 3 que están peleando la acumulada de más. Uno puede meter en la acumulada UCB, pero ya quedó campeón del torneo de apertura. A mí lo que hace La Guaira me gusta mucho desde lo colectivo. Lo he mencionado en el canal. Me gusta mucho lo que intenta construir de juego, los conceptos que aplica, de liberación de espacios, de atracción de rivales, de búsqueda del jugador que esté mejor ubicado, de no apresurarse en esa búsqueda del arco rival, de a veces jugar con el portero para ampliar el panorama y, por supuesto, también las posibilidades de encontrar otra vía hacia el arco rival. Me gusta mucho y quiero pensar, o pienso, mejor dicho, que la llegada de Osorio les va a dar una mayor riqueza en esa construcción de juego porque, si bien es cierto, La Guaira puede tener algunos fallos en la definición, creo que con Osorio, en ese ecosistema de construcción de juego, van a ser muchas más las opciones de gol y por ende puede convertir o tendrá mayores probabilidades de convertir. En cuanto a Táchira, creo que en lo colectivo tiene que mejorar algunas cosas, pero eso de lo colectivo en Táchira está también atado a la edad de los futbolistas. Porque, a ver, vemos obviamente Cariaco González, Sosa, a quien no le puede gustar, volverán algunos lesionados. Roberto Rosales cuando levante un poco su nivel, porque bueno, esto es normal, los futbolistas tienen sus baches. Lo de Castillo se queda, se va, todavía tengo esa duda, pero sí siento que el tema de la edad, de la reacción, del poder estar los 90 minutos jugando o manteniendo un nivel de agresividad competitiva puede ser un debe, ¿no? Puede ser un debe. Y Carabobo a mí me ha sorprendido y tengo que ser muy claro en esto. No porque tenga dudas sobre las capacidades de Daniel Farías, sino porque fue un cambio abrupto y lo han sabido llevar de tal manera que ahí está el equipo de Valencia. Yo creo que no quiero
ser tan terminante, Gregorio, con que ya se terminó, o que se despegan, mejor dicho, para utilizar el término correcto. Porque al final se han jugado 6 jornadas y son 13. Entonces todavía quedan más partidos de los que se han jugado. No obstante, sí pareciera que estos van a ser por lo menos los grandes protagonistas, pero ojo que yo metería Academia Puerto Cabello porque más allá del discurso medido de Eduardo Zaragoza, uno sabe que Zaragoza es un tipo que le da esa competitividad a los grupos que él maneja para llegar a instancias importantes. Y no olvidemos una cosa, se juegan 2 torneos en un mismo torneo. Primero está la clasificación a los cuadrangulares y esos cuadrangulares son un torneo totalmente diferente. Lo que sí parece, y ahí estoy de acuerdo, es que estos 3 equipos que mencionábamos, nos referimos a Deportivo La Guaira, Deportivo Táchira y Carabobo, son los grandes protagonistas. Y no pareciera uno haciendo ese ejercicio a veces inútil de futurología que vayan a tener un bache muy prolongado. Los equipos los tienen, todos los tienen, pero no da la impresión de que en este caso vaya a ser uno muy fuerte y muy largo. Queda torneo, sí, pero... Queda torneo, pero ya tenemos una visual. Sí, hay una visual más clara. Gregorio, hay 3 líderes que tendría que pasar un desastre para que se caigan de los cuadrangulares y de ser favoritos. Está claro que UCB y Academia Puerto Cabello se van a meter, que van a pelear también. Sí. Estamos hablando de 3 y 2, 5. No sé hasta dónde aguante estos embates Caracas. Empezó muy bien, pero ha ido decayendo. De los 9 últimos puntos ha ganado 1 solo. Sí. Tiene jugadores interesantes, pero es complicado. Estudiantes está por ahora metido. Monagas parecía enrumbado, pero empata con el último, con Yaracuyano. Pero tú ves Estudiantes aguantando. Mi pregunta va por ahí, porque, insisto, hablábamos de Estudiantes la semana pasada y del aguantar y el de parece que quieren aguantar la situación, si pero... Estudiantes juega. Qué golazo el de Ángelo Peña, hecho sea de paso. Si Estudiantes juega el resto del torneo, como lo vimos, en el partido contra Caracas y en el partido contra la UCB, se meten los cuadrangulares. Y se les va a pasar la rabia a mucha gente y van a darle el tiempo de espera a un grupo en construcción. Si juega como esos partidos, si juega como en Maturín, que la cancha estaba mala, hay que decirlo, y quizás los reclamos de la gente en el partido de vuelta de Copa Venezuela con Portuguesa se van a complicar. Tiene jugadores interesantes, tiene jugadores que van a rendir y hay que ver qué Estudiantes vamos a terminar viendo. El que vimos ante Caracas, que con 1 menos ganó y pudo haber goleado. Sí. El que vimos ante la UCB, que la figura fue el arquero de la UCB. Si juega de esa manera y terminan de darle tiempo a los muchachos, creo que es un equipo que se puede meter en cuadrangular. Pinta para eso realmente. Así que bueno, vamos a estar muy atentos a esa situación de lo que venga del clausura. Y sobre todo de lo que va a pasar en las próximas 3 semanas. Recordemos que después viene eliminatorias al Mundial. El ambiente, la atención se vuelca hacia la Vinotinto. Nosotros mismos nos vamos a volcar, yo creo que tan pronto como la próxima semana. Seguro que ya en una semana vamos a estar hablando muchísimo de la Vinotinto, pero el torneo está interesante. Ha habido un mercado de fichajes extraordinario. Han regresado a Venezuela jugadores que hasta el pasado reciente eran protagonistas en sus clubes de primera división, donde estaban, en Europa, en el fútbol, donde estuviesen. Y creo que eso va a mejorar asistencia a los estadios y va a mejorar el espectáculo. Seguro. El descenso, ahí va la cosa por el lado de Yaracuyano. Sí. Portuguesa, lamentablemente, no juega mal, pero un equipo que está enrollado con sus problemas financieros, con sus problemas económicos. Metropolitano, veremos cómo le va la adaptación del nuevo entrenador. Zamora pareciera que sí, pero no. Ante Carabobo fue muy superior a Zamora, pero Zamora te lo sostuvo y perdió 1-0 con 1 menos ante un equipo que lo superaba en todas las líneas. Este Zamora me late que va a pelear. ¿Tú crees que va a pelear para meterse en los cuadrangulares? No sé si le alcance, pero lo veo más sólido de lo que pareciera en algunos partidos. ¿Cómo has visto a Anzoátegui? El Anzoátegui lo vi ganando 2 partidos en Caracas bien, perdiendo en San Cristóbal 1-0, pero peleando de tú a tú y no metiéndose, no encerrándose atrás. Ese es otro de los equipos que lo veo, digo que ahí sí. Para aguantar la categoría. Sí va a entrar y va a entrar en los cuadrangulares. Anzoátegui va a entrar en los cuadrangulares y va a arañar cupo internacional
con el fútbol que ha mostrado el equipo que diría Leo González. Es uno de los que seguro va a entrar. Ya estaba hablando de 5, sería el sexto. Creo que Estudiantes se puede meter. Creo que se puede meter. Y Zamora el octavo. Podría ser, y veremos Caracas. Algunos se va a quedar de ellos. Sí, Entre claro. Caracas, Zamora, Estudiantes, algunos se pueda quedar. Pero cada quien ha tenido buenos momentos. Caracas tuvo buenos momentos. Yo estimaría que Caracas va a volver esa garra que vimos en los primeros juegos, porque algo hemos destacado, lo destacamos el episodio pasado, es la resiliencia del Caracas. Caracas tiene que, estos muchachos que encontraron las victorias, los puntos en las primeras jornadas, sacando los partidos en la última hora, en el último minuto, Los últimos 15 minutos. en algún momento tenían que, Josías, experimentar lo que están viviendo. Y ahora lo Aristigueta manejan? tiene que orientar a su equipo y a su grupo hacia la victoria más allá de todo esto. ¿Cómo lo manejan? ¿Cómo claro. manejan una derrota? Esta derrota en Mérida es dura, porque tenían uno más, lo pierden y los pudieron haber goleado. Lo salvó a Fran Carlos Benítez. Fran Carlos Benítez, que se ha visto mal en algún partido, Sí, sí. ayer fue figura, ayer Sí. lo salvó Indiscutible. totalmente. Indiscutible, y terminó decidiendo el partido fue ese golazo de Luis Ángelo Peña. Qué golazo. Yo creo que va para golazo del gol. torneo. Un gol de promoción, ¿no? ¿Te acuerdan? En los Si noticieros. quieren hacer una promoción, un video promocional para hacer una preventa, si les estoy dando una idea, Liga Fútbol, si quieren agarrar un gol para hacer la preventa de la temporada 2026 de la Liga Fútbol, yo creo que ese es el gol. En esta jornada hubo 2 goles de promoción. El de Andrés Ponce de 65 metros en el juego Academia Puerto Cabello UCB. Sí. Pero en construcción, el gol de El Luis de Peña Ángelo fue Penta. extraordinario, porque Peña busca el espacio. Peña estaba más adelante, pegado a la raya, a la línea del área, a la línea del área grande, y luego entiende que tiene que salirse de ese espacio, ¿Cómo abrirse hace- un poco cómo para hace recibir la la pelota. pausa, echa el cuerpo atrás y le pega 3 dedos, borde Increíble. externo, con la derecha, cuando todo el mundo esperaba que le diera con la izquierda, incluso si continuaba la jugada sin pegarle. Lo que hizo fue extraordinario. Lo de Ponce es un mérito extraordinario de la capacidad individual y cómo resuelve al ver al arquero salido y en un escenario donde en ese momento había pólvora, pegarle de tan lejos y meterla. Es un gran gol, pero el contexto es espectacular lo que hizo Ángelo Peña. O sea, pero eso te habla en líneas generales, lo de Ángelo Peña. De la calidad de ese grupo, de la calidad del grupo 2009, de la calidad del grupo 2013, de la calidad del grupo 2017. Estamos hablando de jugadores, de muchachos con mucho talento y que uno, ojo, a lo hecho pecho, ¿no? Pero qué inevitable Que se le- pensar, se Josías, le que puede hubiese sacar sido más de provecho. ellos, claro. Qué inevitable pensar que hubiese sido de esa generación con otra guía, con otra orientación, ¿no? Claro, esa generación de Ángelo, de Salomón, de Jonathan del Valle, José Má Velázquez, El mismo jugadores. Joandri. Joandri Joandri. estuvo en esa generación, solo que destacó Era en muy la joven, 2011. tenía 2 años menos. Pero ellos agarraron el conflicto de la salida del presidente Esquivel y esa diatriba que no fue nada sencilla y años muy duros en el seno de la federación a nivel dirigencial. Pero tampoco se aprovechó la del 2013, tampoco se aprovechó la del 2017, como debiera aprovecharse. Todavía son generaciones que están en plena edad, Ignacio, para que todavía rindan dividendos al nivel que esperamos de ellos, de estos muchachos del 2017 más que la del 2013 y la del Sobre 2009. todo 2017. ¿Lo ves todavía rentable o que se le puede sacar renta a esa generación? Uf, que ese es un tema profundo que yo creo que daría para que hiciéramos un programa especial. No sé cómo lo ven, ya lo podremos conversar. El tema de las generaciones nunca es lineal. Ese es el problema, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Yo recuerdo aquellas selecciones hay una selección de Peckerman en Argentina en la que está Aimar, Riquelme, etcétera. Y después esa selección, cuando estos jugadores llegaron a la de mayores, no fue lo mismo. ¿Por qué? Porque ya cada jugador va evolucionando en cuanto a su tránsito por la vida, ¿no? Y a veces los destinos no son los que ellos quieren o lo que nosotros aspiramos. Esa generación de Dudamel, subcampeona del mundo, queda la impresión de que, bueno, además muchos de ellos estaban en la selección de mayores, pero queda la sensación de que con otro atrevimiento desde la conducción de la selección mayor,
se le pudiera haber sacado más provecho. Sí, yo ahí estoy de acuerdo. Pero debo también, a ver, y voy a contar una anécdota. En uno de los dos grandes clubes de España, en su momento, tenía un seguimiento a Peñaranda, no para contratarlo, rápidamente lo digo, para que no se confundan, pero tenía un seguimiento muy pormenorizado de Peñaranda, cuando él estaba, si no me falla la memoria, en el Granada. Y lo que te decían en ese club es, este chico puede llegar a grandes cosas, puede llegar a equipos más grandes, puede ser protagonista. Nunca, eso sí, nunca me dijeron, no, lo estamos siguiendo porque de repente lo podemos contratar. No. Me pasa con otro jugador de esa generación, no lo voy a mencionar, que me dijeron, puede ser un muy buen jugador en equipos como Valencia. En ese momento Valencia era un equipo que peleaba más, como incluso hasta el Atlético de Madrid, o un suplente importante en un gran equipo. Pero yo insisto, a ver, el destino pareciera que a veces nosotros queremos sentir que lo podemos controlar, y no, y Peñaranda determinó que su estilo de vida era uno, y Soteldo a veces ha caído también en ello. ¿Y qué le podemos cuestionar? Cada quien elige su vida, ¿no? Lo que a mí sí me queda claro es que al final, cuando aparecen estas generaciones en una selección sub-17, sub-20, no tenemos en consideración algunas circunstancias. ¿Cuántos de esos chicos en ese momento estaban en Venezuela y contra quiénes competían? Porque los equipos europeos, por ejemplo, tratan, o las selecciones europeas juveniles tratan de no apresurar los procesos juveniles, y por ende, si el chico tiene 17 años, está para la sub-17 o la sub-19. Para la sub-20, salvo casos muy particulares, no lo van a llevar. Entonces, y en Sudamérica, como me lo dijo algún dirigente de otra nacionalidad, me dijo, ustedes están muy preocupados por estas selecciones juveniles de competir, porque la economía de sus clubes está casi siempre comprometida y tienen en la posible venta de uno de esos jóvenes jugadores la salvación momentánea de esos clubes. Entonces, inmediatamente, nosotros hemos caído en esa dinámica, si se me permite el término, y que se entienda que no es peyorativo, muy argentina, de ya estos chicos de 18 años ya les queremos tirar la responsabilidad, ya queremos decir que tienen que ser titulares en el Real Madrid, en el Barcelona, en la Juventus, en el Inter, etc. Cuando en realidad, y a nosotros nos ha pasado, teníamos compañeros en el colegio que eran de 20, llegaron a la universidad y no sabían qué hacer. Y esto es lo que nos pasa, y por eso es que yo hago tanto énfasis en el trabajo de inferiores. En el trabajo de inferiores no solamente que jueguen bien, sino darles la posibilidad a cada uno de estos chicos de formarse y de adquirir valores que, si no llegan a ser jugadores, terminen, o por lo menos ser los jugadores top que algunos soñábamos, por lo menos que puedan hacer una vida acorde a las normas de la sociedad y puedan hacer una vida bien. Pero yo creo que a todos estos futbolistas que ustedes mencionaban en estas generaciones, claro que se les puede sacar provecho, claro que sí, pero es que depende de muchos factores, y ahí ese es un tema que el fútbol venezolano tiene que crecer y tiene que reflexionar mucho. Mira, yo los dejo para que sigan disfrutando encima. Yo logré unos minuticos de silencio. Voy a seguir ocupándome un poquito ahí de las cuestiones que están reparando. Nos vemos el domingo. 9 de la noche, en vivo, a 3 toques, con La Jornada. Sigan disfrutando. Bueno, ahí está. Yo creo que estamos en la recta final de sacarle rentabilidad a esa generación, honestamente. Venezuela se han tomado decisiones muy malas en materia futbolística, seguro. Se han tomado decisiones que no han jugado en contra en su momento. Y ese lazo de Peseiro, el interinato de Leo González, que era pero no era, sí. La llegada de Peckerman, la salida de Peckerman. Ese hacer que fuesen interinatos toda la eliminatoria de 2022 prácticamente. Fue terrible. Y la toma de decisión de la llegada de Peseiro nos jugó en contra de una manera. Yo hubiese preferido a Leo González titular desde la primera jornada. Y lamentablemente sirvió de experiencia para algunos jugadores, pero nos jugó en contra totalmente. Sí. Queda pensar en el 2030, porque estos muchachos van a alcanzar, los de la generación 2017 van a alcanzar los 30, 31, 32 años, muy cerca del Mundial 2030. Claro, insisto, o sea, queda todavía este camino. Pero yo quisiera ver... Para este Mundial, claro, pero yo creo que podemos llegar y sí, podemos ver... Pero yo lo que digo es, a mí me encantaría ver
de esta generación una clasificación holgada al Mundial. Como Porque debiera. talento tienen. Talento tienen. Ahora, viene un grupo en camino, quizás no tan reconocible porque no han visto tantos minutos en los equipos venezolanos, Sí. pero esa generación que fue al Mundial con Baliño, que no se la aprovechó del todo, y un grupo de talentos jóvenes que están ahí en una edad que para la próxima eliminatoria todos los países tienen talento, pero me late que vamos a tener aún jugadores que se van a incorporar a la selección que van a pisar muy fuerte. Sí, señor. Bueno, amigos, hemos llegado al final del episodio de hoy. A partir de la semana que viene vamos a hablar más de vino tinto. Hay una sorpresa muy buena por ahí que vamos a tener en la semana de... Muy bueno. Hay una sorpresa muy buena que vamos a tener por ahí sobre la semana del partido. Sobre la semana del partido. Y recuerden, todos los domingos a las 9 de la noche estamos haciendo el en vivo post jornada. Gregorio no se ha podido incorporar Pero a ese ese domingo pre jornada eliminatoria yo creo que... Yo que creo sí. que no vamos a hacer uno, vamos a hacer varios. Yo creo que esos días van a ser varios en vivo. Sí. Yo van a creo- ser varios en vivo, seguro. Se va a ir calentando el ambiente. Vamos a tener, seguramente vamos a compartir con otros colegas. Yo creo que vamos a vivir una recta final de eliminatoria muy bonita, ¿no? Yo tengo fe de lo que se va a hacer a nivel de comunicaciones, a nivel de A Tres Toques, a nivel del canal nuestro en Venevisión y a nivel de cancha, que es lo que todo el mundo espera, que en cancha tengamos noticias buenas. Y la vamos a tener, Gregorio. Para terminar, toda la semana me quedo el arbitraje. Esta semana tengo quejas, pero menos. Menos quejas. Creo que ha habido alguna ya intervención y ya no vimos tantas cosas extrañas en toma de decisiones de los partidos y el transcurrir fue mucho más fluido y menos polémico. Tengo que decirlo porque si las semanas anteriores me he quejado del arbitraje, esta semana tengo que decir que la cosa estuvo mejor. Amigos, gracias por acompañarnos en A Tres Toques. La semana que viene volvemos con ustedes y el domingo A Tres Toques en 9 vivo. de la noche en vivo. ¿Viste? Ahora yo fui el que le di el pase adelantado. Adelantado. O sea, fuerte abrazo, cuídense.